Hairete Piloi. Hoy lo saludo en griego porque de griego se va a tratar. Estoy por empezar. Ese soy yo. Estoy por empezar un curso de griego antiguo con un par de alumnas de griego moderno que han participado también en el curso inicial de latín que dimos recientemente. Y entonces quería presentarles a todos el material que voy a usar y hacer una primera clase introductoria para todos. Voy a utilizar el antiguo método Athena, a no confundir con el Athenadze, que es un método más reciente y que está muy de moda. ¿Por qué no voy a hacer el método Athenadze? Porque me parece que no está a la altura del lingua latina, per se ilustrata, que usamos con el latín. Sí que he usado y estoy usando incluso ahora el Athenadze con algunos alumnos, pero me parece un método que es muy complicado, es poco intuitivo y se puede hacer muy engorroso para la mayoría de los alumnos. Por eso prefiero usar el antiguo método Athena y les sugiero que le den una oportunidad, porque es un método que está muy bien hecho, es verdad que funciona con gramática y traducción, pero no solamente. Va introduciendo vocabulario de a poco, tiene capítulos temáticos, de vocabulario temático, tiene traducción del español al griego, lo que permite asimilar muy bien el vocabulario y las estructuras, y es muy, muy completo. Son 3 libritos de curso que funcionan con, digamos, haciendo referencia a la gramática del mismo autor. Estamos hablando de Jaime Berenguer Amenós, un filólogo español, y el libro, les digo por aquí, me fijo para ser más exacto, estos libros son de la primera mitad del siglo XX, porque estoy viendo que la quinta edición de la gramática es del 47. Y los libros los libros de cursos deben ser más o menos de la misma época. Bueno, la primera edición de este libro de ejercicio es del 42. Estamos hablando de libros ya de hace mucho tiempo, pero que se seguían usando. Yo los usaba en la facultad cuando estudiaba griego, y todavía se encuentran en el mercado, cada vez menos. Haría falta una buena reedición propiamente dicha, y no simplemente un fotocopiado con carátula nueva de colores. No, una linda reedición para que este material esté disponible y siga estando disponible durante mucho tiempo y con una buena lectura para todos. Bueno, entonces es un método de los que se solieron usar durante el siglo XX y que presupone en los estudiantes, en los alumnos, conocimientos de latín. Pero las referencias al latín son escasas y se pueden salvar con pequeñas explicaciones. Mis alumnas son alumnas de griego moderno, son alumnas que tienen ya un nivel avanzado de griego moderno. Entonces, como estoy haciendo esta clase pensando en ellas, voy a referirme al griego moderno en varias ocasiones, siempre que venga el caso. Voy a compartir con ustedes entonces la gramática. Esta va a ser una primera clase de introducción de conceptos básicos. Y luego compartiré con ustedes la primera clase que tengamos con mis alumnas este martes, en lo que pondremos en práctica estos conceptos y estas nociones. Aquí vemos la carátula del libro, Jaime Berenguer Amenós, gramática griega.
simplemente gramática griega, como tantas. Bien. El prólogo lo vamos a saltar. Y sí que vamos a leer juntos la introducción. Una introducción muy, muy somera, pero que viene bien antes de empezar el curso. La lengua griega se hablaba en la antigua Grecia y en sus colonias. Los monumentos más antiguos que de ella poseemos son los poemas homéricos, de fecha incierta, pero anteriores al siglo VII antes de Jesucristo. Fuertemente transformada es la lengua que hablan aún los modernos griegos. Esto es interesante de remarcar, es una lengua con una inmensa continuidad. El griego moderno no es más que la evolución del griego antiguo, así como el español no es más que la evolución del latín. Pero la tradición de transmisión del griego es más antigua que la del latín. Su situación y parentesco lingüísticos. El griego pertenece a la gran familia de lenguas derivadas de la lengua primitiva común, conocida con el nombre de indogermánico o indoeuropeo. Indoeuropeo es el nombre que se usa más habitualmente. Constituyen esta gran familia lingüística como lenguas hermanas oriundas de una misma lengua madre, el sánscrito, el persa, el armenio, el albanés, el griego, el latín, el celta, el germano y el baltoeslavo. Y por supuesto todas las lenguas derivadas de estas, o sea, todas las lenguas germánicas, las lenguas eslavas, las lenguas romances, como el español. Es una gran familia, como ven. Los dialectos griegos. Los antiguos griegos no hablaban todos exactamente la misma lengua. Cada región tenía su dialecto. Los dialectos griegos comprenden 4 grupos principales. El jónico, hablado en Eubea, en las islas Cícladas y en la región del Asia Menor, que comprende Esmirna, Éfeso y Mileto, es la base de la lengua de Homero, Hesíodo y Heródoto. Podemos decir que Homero y Hesíodo tienen un dialecto épico, un literario, con una base de jónico, y que el dialecto de Heródoto es sí ya más puramente jónico. El eólico, hablado en la parte norte de la costa de Asia Menor, en la isla de Lesbos, en Tesalia y en Beocia. En él compusieron sus poesías Alceo y Safo, de Lesbos, la famosa Safo. El dórico, hablado en el noroeste de Grecia, en el Peloponeso, no en todo el Peloponeso, pero sí en la mayor parte, en la parte sur de la costa del Asia Menor, en las islas de Creta y Rodas, y en la Magna Grecia. Es la lengua de Píndaro, Teócrito y de toda la poesía bucólica y coral. El ático, hablado en Atenas y en sus alrededores. Nuestro estudio versará sobre el dialecto ático, que como lenguaje literario llegó a superar a todos los demás dialectos, principalmente en los siglos V, siglo de Pericles, y IV antes de Jesucristo. En él escribieron los grandes autores de la literatura griega, los poetas trágicos, Esquilo, Sófocles y Eurípides, el poeta cómico Aristófanes, los historiadores Tucídides y Genofonte, el filósofo Platón y los oradores Lisias, Demóstenes y Esquines, entre otros. Es decir, que el ático es el dialecto más importante a nivel de tradición literaria, porque en él están escritas la mayoría de las obras a la que le damos más valor en nuestra tradición. Los discursos de Demóstenes, de Lisias, las historias de Tucídides y Genofonte, las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides, las comedias de Aristófanes. Pero, por ejemplo, los poemas homéricos están escritos en otro dialecto. Las historias de Heródoto están escritas en un dialecto,
escritas en un dialecto ligeramente distinto como es el jónico, porque la diferencia entre el jónico y el ático es muy pequeña. Y la poesía, en general, la poesía lítica, está escrita en otros idiomas, en otros dialectos, perdón. Y luego vamos a ver que tenemos el dialecto común, la lengua común. A partir de la unificación de Grecia bajo Filipo de Macedonia, el dialecto ático, ligeramente alterado en contacto con los demás dialectos, se impuso como lengua literaria en toda Grecia y se extendió con las conquistas de Alejandro Magno a todo el oriente. El dialecto así formado se llamó lengua común, koine dialectos. En ella escribieron sus obras, entre otros, el filósofo Aristóteles, el historiador Polibio y el moralista Plutarco. Moralista e historiador también. Asimismo, este dialecto constituye el fondo del griego bíblico, así del Antiguo como del Nuevo Testamento. Durante el período bizantino, la lengua griega perdió su antiguo carácter por la evolución de sus formas y por la mezcla de elementos extraños, dando origen al griego moderno. Entonces, a partir del siglo, digamos de la segunda mitad del siglo IV, se genera una lengua común, un dialecto común de base ática, pero con algunos elementos que neutralizaban, digamos, las particularidades muy marcadas del ático. O sea, si algo era muy exclusivamente ático, tendía a neutralizarse. Por ejemplo, en ático se decía zalata, en koine se pasó a decirse zalasa, como en la mayoría de los dialectos griegos. Y eso, el griego koine, la lengua común, es lo que está al origen del griego moderno, donde decimos efectivamente zalasa, etc. Que quería comentarles, bueno, que en la lengua común y el ático de época clásica van a estar en dialéctica permanente durante los siglos. Los autores que quieren tener un estilo más elevado van a tomar siempre a los áticos de época clásica como modelo. Quería hacer hincapié en el hecho de que griego koine no es lo mismo que griego bíblico. El griego bíblico es una aplicación del griego koine, pero atención, es una aplicación por extranjeros, por gente de lengua materna no griega, sino aramea sobre todo. Entonces, es un griego, sí, koine, pero con, digamos, algunas deformaciones fruto de esa interferencia con el hebreo y el arameo. Insisto, el griego bíblico no es sinónimo de griego koine. Bien, vamos a hablar entonces primeramente del alfabeto, de la escritura y de la pronunciación. Esta pequeña primera parte de la gramática se llama fonética. Déjenme bichar si hay gente que nos está siguiendo. Bueno, algunos sí que hay. El alfabeto griego de origen fenicio consta de las 24 letras siguientes. Alfa, acá tenemos el nombre en griego, el nombre en castellano, la transcripción en el latín y el sonido con el que lo vamos a pronunciar esa letra. Y bueno, aquí en la última columna mezcla un poco la pronunciación del ático clásico con la pronunciación que vamos a adoptar nosotros. La alfa podía ser larga o breve, A o A. A o A. Todas las vocales podían ser, todos los timbres vocálicos podían ser largos o breves. Beta, B, siempre oclusiva. Atención a, bueno, mis alumnas y a todos los que estén acostumbrados al griego moderno, esto es como la B bilabial
del italiano, del francés o del inglés. B, que nosotros a veces en español suavizamos. Esto siempre es B, en griego clásico. B, y no es v, como en griego moderno. La gamma tiene siempre el sonido g, ga, ge, gi, go, gu. Ga, ge, gi, go, gu. También siempre oclusiva y no como en griego moderno, que es ga, ye, yi, ro, ru. Más plenamente fricativa. La delta también es siempre oclusiva. D, da, de, di, do, du. Y no fricativa como en griego moderno. Z. La epsilon es una E siempre breve, nunca puede ser larga. La zeta la podemos pronunciar como la Z italiana de mezzo, tiene que ser siempre sonora, o la podemos hacer z, como en portugués, Brasil, Brasil. Esto originariamente era zd. Los sonidos estaban al revés, zd. Y también le podemos llegar a pronunciar así. Z. Lo importante es no pronunciarlo za, como en el español de España, o s, como nuestra Z. La eta era una E siempre larga y abierta. Siempre larga. Siempre larga. Atención, porque este sonido cambió mucho hasta el griego moderno, en el que se pronuncia I. Es una distancia muy larga la que separa un sonido del otro. Entonces, fíjate, este es un tema porque escribirlo así se presta a confusión, porque parece que estuviéramos hablando de esta letra, ¿sí? Entonces, a veces conviene llamar a esta letra como teta, escribirla si se quiere con TH, que es la transcripción en el latín. ¿Por qué la transcripción en latín es TH y podemos llamarla teta? Porque en griego esta letra era una T aspirada. Cuando decimos aspirado, no queremos decir realmente aspirado, porque no estamos aspirando aire, sino evidentemente expulsando aire. Es como una T, pero con una expulsión fuerte de aire. Esto evoluciona luego y se transforma en griego tardío en el sonido equivalente a la Z de los españoles, de la mayoría de los españoles. Igual que en griego moderno. A nosotros nos resulta más fácil pronunciarla en el griego antiguo como fa, al igual que en griego moderno. Pero no debemos olvidarnos que esto en griego antiguo, en griego clásico, correspondía a una oclusiva dental. Porque si no, no vamos a entender los fenómenos a los que está sometida. Yo, de hecho, a veces uso una pronunciación más simplificada, más parecida a la que nos resulta más fácil a los hispanohablantes, y a veces uso una pronunciación más purista de la Atenas clásica, en la que diría, por ejemplo, theta, en vez de theta. La iota corresponde a nuestra I, puede ser larga o breve también, I o I. La capa corresponde al sonido de la K, siempre. La lambda corresponde a nuestra L, y cuando es doble no cambia su pronunciación, es siempre el L. La mi corresponde a nuestra M, la ni a nuestra N, la xi corresponde a nuestra X, ¿no? Atención, la xi corresponde a nuestra X, o sea, el sonido x, a dos sonidos juntos, x, y x,
es una letra doble, compuesta. La Omicron es una O siempre breve. O, no puede, nunca hay Omicron abierta. Omicron quiere decir O chica, porque el dibujito es más chiquito, no porque sea breve, porque los nombres datan de una época en la que ya no existían las largas y las breves, entonces hace referencia simplemente a la escritura. La pi que todos conocemos, el equivale a nuestra P, la ro a nuestra R, es un sonido que puede cambiar bastante. En griego moderno no existe el sonido fuerte de la ro, ni siquiera cuando es doble. En griego antiguo sí, así que cuando parezca doble la vamos a pronunciar como en español, cuando es doble. La sigma corresponde a nuestra S, sorda. La tau a nuestra T. Atención que es tau, en griego antiguo, taf, en griego moderno. La Y, se transcribe en latín como Y. De hecho, es una lengua que los romanos usaban únicamente para transcribir palabras griegas, por eso se llama así la letra. Y la pronunciación en griego era la de la U francesa, U, o U con diéresis, con umlaut en alemán. U, U. En español la gente suele pronunciarla simplemente como I, porque les cuesta mucho pronunciar este sonido. Para pronunciarlo tenemos que poner la lengua como para hacer una I, y luego redondear los labios como para hacer una U. No es tan difícil. La fi, con la fi pasa lo mismo que con la z. Esto equivalía a una oclusiva aspirada. P, P. La pi era sin aspiración, P, 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 y la fi era con aspiración, o sea, con expulsión fuerte de aire. Pi, 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 pi. Esto evoluciona a F, el sonido de la F, tanto en griego como en su asimilación al latín. Por eso lo vamos a hacer como una F, pero no es el sonido que tenía en el griego antiguo, en el griego clásico. Esto hay que tenerlo siempre en cuenta. Con la G lo mismo, un sonido oclusivo aspirado, pero más atrás, con una capa, pero aspirada. Por eso la transcripción, la transcripción al latín de palabras griegas con G, no hay que pronunciar la CH como ch. ¿No? La ch no existía, el sonido ch no existía en latín. Esto corresponde a k. Los romanos lo pronunciaban simplemente que. Y esto no va a dar nunca en español J, porque el sonido de la J en español es muy tardío. El sonido J de la J no existió nunca en latín, y nunca en los dialectos romances hasta el siglo XVI y XVII. Así que cuando tengamos palabras con G, nunca vamos a tener un equivalente en español, o sea, una palabra derivada en español con J, sino con C o con Q. Y lo vamos a pronunciar, sí, como nuestra J, que es como se pronuncia en griego moderno. La psi es una letra doble, compuesta, a pronunciarla siempre, ¿sí? Siempre a pronunciar los dos elementos, no como en español que solemos decir psicología, hay que pronunciar siempre los dos, psi, psi. Y la omega, para terminar, es una O siempre larga y abierta. Se llama omega para diferenciarla de la omicron, porque se escribe con una grafía más grande que la omicron. Muy bien, déjame centralizar un poco si hay gente siguiéndonos. Bueno, sí, hay personas. Mira, me alegro.
Vamos a leer las observaciones de las dos formas de la sigma, que, bueno, no sé si habrán visto, los que todavía no conocen el alfabeto, que tenemos dos formas de sigma. Esta de aquí, la que parece como una C con una colita, se escribe al final de la palabra, solamente al final de la palabra, y la sigma cerrada en todos los demás casos, o sea, al principio y en el cuerpo de palabra. Los dos signos de beta y de teta se usan indistintamente. En realidad no son más que una versión más imprenta, por decirlo de una manera, y otra más manuscrita. Bien, pronunciación. Es difícil reproducir con exactitud la manera como pronunciaban su lengua los antiguos griegos. Es difícil, pero no imposible. Nosotros seguimos la pronunciación tradicional fijada por el célebre humanista holandés Erasmo. Esta pronunciación da a cada signo el valor fonético que representa, exceptuando. Bueno, esto hay que tomarlo con pinzas. Nosotros no seguimos la pronunciación tradicional fijada por el célebre humanista holandés Erasmo. Eso no es así. Erasmo sí que fue uno de los primeros que propuso cambiar la pronunciación del griego. ¿Qué pasaba? En la Europa de la época de Erasmo, del Renacimiento, bueno, el Renacimiento ya avanzado, ¿no? El Erasmo, la gente estaba volviendo, los intelectuales estaban volviendo a aprender griego. Durante siglos la gente no había conocido el griego en la Europa occidental. Ahora lo estaban volviendo a aprender de la mano de intelectuales griegos que habían llegado a Europa occidental, sobre todo después de la caída de Constantinopla. Pero Erasmo, como seguramente otros intelectuales, que no eran tontos, se dieron cuenta de que la pronunciación del griego antiguo tenía que ser otra, porque si no, no se explicaba la transcripción que se había hecho de esas palabras al latín. Entonces Erasmo propuso adoptar una pronunciación que tuviera cuenta de esto. Ahora bien, Erasmo era holandés, era de los Países Bajos. Los sonidos que habrá adoptado no tienen que ver con lo que estamos adoptando nosotros, porque nosotros somos hispanohablantes y tenemos facilidad para hacer sonidos que Erasmo no podría pronunciar ni queriendo, ¿sí? Entonces, no estamos adoptando una pronunciación erasmiana, y aparte es absurdo vincular esta pronunciación con Erasmo, porque a partir de entonces la gente se daba cuenta sin necesidad de Erasmo de que la pronunciación griega antigua tenía que ser distinta de la moderna, y que valía la pena fijarse cómo se podía reconstruir la pronunciación antigua. Y eso fue lo que hicieron, comparando el griego con el latín, viendo las transcripciones que el latín hacía del griego, al alfabeto latino, y también consultando los autores griegos que habían escrito sobre cómo se pronunciaba la lengua. Y con otros elementos, por ejemplo, las onomatopeyas. Si una oveja, si la voz de la oveja se transcribe beta, eta, evidentemente la beta no podía pronunciarse v, y la eta no podía pronunciarse i, o sea, no podía ser vi, porque las ovejas no hacen vi. A nadie se le ocurriría transcribir el sonido que hacen las ovejas como vi, sino como be, no vi. Así, con todos estos elementos se fue reconstruyendo, y muchos otros, ¿no? Es un trabajo científico, ¿no? Bien, volvemos entonces, exceptuando la gama delante de las guturales. Las guturales son estas consonantes que se pronuncian con la parte trasera, cuando la lengua se levanta en la parte trasera de la lengua. Y representa el sonido de N nasal. La N que es siempre nasal, pero bueno, de N velar, porque la N siempre es nasal. Es siempre nasal, pero se pronuncia también levantando el velo
del paladar. O sea, igual que la g, pero en vez de oral, nasal. Ángelos, ángelos, ángelos. Todas las palabras en las que la gama aparezca delante de otra gama, de una capa, de una ji o de una xi, va a tener la pronunciación nasal. La fonética es muy fácil. Tienen que meter el dedo en la boca, lávense las manos y métanse el dedo en la boca y miren dónde se pone la lengua cuando pronuncian una determinada letra. Pronuncian una k. La lengua hacia así, hacia así. La parte de atrás de la lengua se levanta hacia la parte blanda del paladar. El paladar tiene una parte delantera que es dura, y una parte trasera que es blanda, para hacer las llamadas guturales, que no son realmente guturales, sino velares. La lingüística moderna las llama velares. La lengua se levanta hacia el velo del paladar. Velo del paladar se llama la parte trasera, que es blanda. Ángelos. Lo mismo hacemos en español, por ejemplo, para decir manga. No decimos manga, manga, porque eso implicaría que la lengua se fuera para adelante y después para atrás. No es necesario. Manga se va para atrás directamente. Manga. Ángelos. Y a su vez, la Y, la U de los diptongos, au, eu, se representa, que representa el sonido de la U castellana, ¿sí? Aulos, aulos, eutiges. Porque originariamente la Y representaba el sonido U, solo que en ático ya había evolucionado en la época clásica el sonido U, pero no así en los diptongos. En los diptongos seguía conservando el sonido U. Aulos, eutiges. Atención, porque en griego moderno la Y de estos diptongos evolucionó mucho y llegó a pronunciarse of, avlos, eftigis. Pero vamos a hacerlos como en griego antiguo, ¿verdad? El diptongo U, que se pronuncia como U castellana. Uranos, uranos. ¿Cómo se escribe el sonido U en griego? Siempre de esta manera, al igual que en griego moderno. Esto equivalía siempre a un sonido largo, siempre U, U, U. Esto originariamente podía ser el diptongo OU, o una forma de escribir el diptongo, perdón, la sílaba, la vocal, perdón, cerrada y larga, O. La omega era A, larga y abierta. La omicron y la Y eran U, larga y cerrada. Pero lo vamos a hacer siempre U, que es como es el resultado que dio luego todo eso. Termina diciendo aquí, la pronunciación moderna difiere notablemente de la pronunciación erasmiana o restituida o reconstruida. Su principal característica es el iotacismo o uso predominante del sonido I, pues eta, epsilon, epsilon, iota, y epsilon, iota, y eta con iota suscripta se pronuncian todas como iota. Ese fenómeno recibe también el nombre de itacismo por el sonido ita, que da a la letra eta. Y bueno, como mencionamos, también hay varias distintas pronunciaciones de otras letras. Signos ortográficos. Apóstrofo, igual que nuestro apóstrofo. El apóstrofo se coloca entre dos palabras para indicar la elisión, es decir, la supresión de la vocal final o inicial de una de ellas. Alego en vez de alaego. Esa vocal la podemos elidir, la podemos suprimir e indicamos su supresión con el apóstrofo, igual que en otros idiomas modernos. Mego en vez de me-ego. La coronis es exactamente igual que el apóstrofo, pero indica la crasis o fusión de dos vocales, una final y otra inicial de dos palabras,
que se unen como si fueran una sola. Es decir, que lo vamos a encontrar no al final o al principio de una palabra, sino en el medio de una palabra, encima de alguna vocal. Túnoma en vez de toónoma. Túnoma es toónoma, se funden esas dos palabras y se indica esa fusión con la coronis, que ahí está junto con el acento agudo. La diéresis, los dos puntitos, trema, igual que en español, indica que deben pronunciarse separadamente dos vocales que forman diptongo. Arjaicos. Arjaicos. Esto, si no tuviera diéresis, sería arjaicos, pero como tiene diéresis, es arjaicos, ¿no? La alfa y la iota están en sílabas separadas. Tienen que me están mandando mensajes. Bueno, no importa. Hace ruido, pero bueno, creo que no van a mandar mensajes de manera indefinida. Signos de puntuación, el punto y la coma se usan como en castellano. El punto alto, punto más arriba, equivale a nuestros dos puntos, o al punto y coma. El punto y coma equivale al signo de interrogación. Atención a esto. En griego moderno se mantienen estas convenciones, salvo que se introdujeron los dos puntos. Así que el punto en alto en griego moderno equivale exclusivamente a nuestro punto y coma. Espíritus y acentos. Bueno, este es un tema más complejo. Toda vocal inicial de una palabra lleva en griego un signo llamado espíritu, del latín spiritus, aspiración, que puede ser suave o áspero. El espíritu suave, que es igual al apóstrofo, o a la coronis, no se pronuncia. Aner, miren que está por encima de la alfa. Vamos a tratar de agrandar el PDF para que pueda verse. Como la reimpresión, que no reedición, es muy mala calidad. A veces cuesta diferenciar los signos diacríticos que están encima de las vocales. Aner, ¿no? El espíritu es suave, porque la apertura del apóstrofo está hacia la izquierda, o sea, la pancita está hacia la derecha. Se pronuncia aner. Indica que esa vocal se ataca, que el ataque vocálico no implica aspiración. Aner. Las lenguas antiguas tenían tendencia a marcar cómo se atacaba una vocal inicial. Aner, aunque no hubiera aspiración. El espíritu áspero, que es para el otro lado, que es como un apóstrofo al revés, se pronuncia como la H inglesa o alemana. Hippos. Ahí tienen un acento, perdón, un espíritu áspero seguido de un acento agudo. Se ponen los dos sobre la misma vocal. Hippos. El espíritu áspero se transcribe en latín y casi siempre en español con la H. Hermes. Llevan siempre espíritu áspero la Y y la Ro en principio de palabra. Siempre. Cuando se encuentran dos Ro en medio de la palabra, la primera puede escribirse con espíritu y suave y la segunda con el áspero. Pirros. Pero como esto puede hacerse, o puede no hacerse, convencionalmente no se hace. En los textos nuestros, que están escritos de una manera convencional, no es que nosotros encontramos un texto en las arenas de Egipto o en las piedras de Grecia y lo imprimimos tal cual. No, lo adaptamos a ciertas convenciones. Entonces, entre esas convenciones está no escribir los espíritus, que son totalmente superfluos. Hypnos, rizza, pyrros. El espíritu áspero, vamos a pronunciarlo siempre que esté al principio del segmento fónico, o sea, cuando empezamos a hablar, o entre dos vocales.
si está en medio del segmento fónico, en el medio de nuestro discurso, y luego de una consonante que no se puede aspirar, no lo vamos a aspirar. ¿Sí? No, porque el espíritu no es realmente no es una consonante. No confundamos el espíritu con una consonante como parece que fuera si lo comparamos con la H del inglés, que sí que es una consonante. Entonces, el espíritu no puede separar, sílabas. No puede separar sílabas como tendemos a hacer si lo pronunciamos siempre. Yo propongo que sí que lo pronunciemos, no que lo dejemos de pronunciar, pero solo cuando decimos la palabra suelta o la palabra al principio de la frase, o entre dos vocales, que no hay que pronunciarlo siempre, el espíritu. En época bastante temprana, el espíritu dejó de pronunciarse. Se siguieron escribiendo los espíritus, suave y áspero, en griego, hasta el siglo XX, a pesar de que no hubiera diferencia en la pronunciación. Acentos, aquí viene la parte más complicada. El griego acento, en griego antiguo, el acento no indica, como en castellano, intensidad de voz, sino elevación o depresión de tono. Esta elevación o depresión es llamado acento tónico. Tónico, también llamado acento tonal, para diferenciar del uso del tónico, porque nosotros cuando en español hablamos de la sílaba tónica, no estamos hablando del tono, no, estamos hablando de la intensidad. La sílaba tónica es la sílaba intensa, más intensa, donde está el acento, pero el acento no es tónico, no es tonal en español, sino de intensidad. Una cosa es hacer un acento de intensidad, acento, que hacer un acento tonal. Acento, sube el tono, como en la música. Por eso algunos lo llaman acento musical. No está bien, en mi opinión, llamarlo acento musical, porque esto no es musical, es simplemente que el tono sube o baja, porque el tono sube o baja no implica de por sí música, ¿verdad? El acento tónico se representa por 3 signos. El acento agudo, igual al nuestro, que indica una elevación de tono aproximadamente en 1/5 de la vocal que lo lleva. El acento agudo puede ir sobre las 3 últimas sílabas de una palabra, sean largas o breves, pero para que esté en la antepenúltima, la última debe ser breve. Esto lo vamos a ver en más detalle después. Anthropos, aquí está en la antepenúltima porque la última es breve. Anthropos. Hemera está en la penúltima porque la última, aunque no podamos verlo ahí, es larga, entonces no puede estar más atrás. En agathos está en la última y siempre puede estar en la última. El acento grave, que va para el otro lado, esto se usa, por ejemplo, en francés o en portugués, o en italiano, pero en español no lo tenemos, es igual al nuestro, pero para el otro lado, indica una elevación menor de tono. Menor de tono o quizás, una ausencia de elevación. El acento grave puede ir sobre todas las sílabas que no llevan otra clase de acento, pero solo se representa cuando se sustituye al acento agudo en las sílabas finales de palabra no seguida de signo de puntuación. O sea, olvídense de lo primero, acuérdense de lo último. Agathos kaikalos, agathos, si yo lo escribiera suelto o a final de una frase, o sea, seguido de un punto o de una coma, el acento sería agudo, agathos. Pero como lo siguen otras palabras que tienen su propio acento, el acento se da vuelta. Y eso quiere decir que ahí el tono no va a subir, no va a ser agathos, kai, kalos, sino que va a ser agathos, kai, kalos, agathos, kai, kalos. La subida del acento se pospone hasta el final de la frase o cuando aparezca una palabra con otro tipo de acentuación, que no esté acentuada al final con un acento agudo. Vamos a ver esto en más detalle a continuación, porque requiere particular atención. El acento circunflejo, que ahí se ve muy, pero muy mal, tiene la forma de una ola, como el tiu en portugués. No como el circunflejo en portugués,
que es así, bueno, aunque originariamente en griego también sería así, pero nunca se lo representa de manera recta. Se lo representa así, de manera curva, con una simple curva hacia arriba, o como una olita, como el chiu portugués. Indica una elevación y una depresión sucesiva del tono. Por eso solo puede usarse en sílabas largas, en vocales largos o en diptongos, porque el tono tiene que subir y luego bajar. Entonces necesitamos dos tiempos, una vocal larga o un diptongo. Por eso el origen del circunflejo es un acento agudo indicando que el tono sube y un acento grave indicando que el tono baja. Y de ahí luego se estiliza y se hace así o así. El acento circunflejo solo puede ir sobre la última o la penúltima sílaba, que sean largas por naturaleza, es decir, que tengan una vocal larga. Pero para que esté en la penúltima, la última debe ser breve. Tesquefales, demos, demon. Bueno, aquí quedó mal impreso, hay un error. Demos, aquí sí demos tiene el acento circunflejo, pero justamente demon tiene que tener un acento agudo, porque al ser on, una sílaba larga, al tener una vocal larga, el acento circunflejo ya no puede estar, tiene que ser acento agudo. Esto, insisto, lo veremos con más detalle más adelante. Cantidad de las sílabas. Como vemos, para saber la clase y el lugar del acento, hay que entender la cantidad de las sílabas. Para ello nos bastará de momento conocer estos dos principios. Una sílaba es larga por naturaleza si contiene una vocal larga o un diptongo, como en las de oire o eu. Una vocal larga o un diptongo indican siempre una sílaba larga. Una sílaba es larga por posición si contiene una vocal breve seguida de dos o más consonantes o de una consonante doble como la primera, de semnos, semnos, axios, axios. Esto no cuenta para nada en la acentuación, esto cuenta para la versificación, para la escansión de los versos, pero no para el acento. Colocación de espíritus y acentos. Los espíritus y acentos se colocan sobre las minúsculas y en la parte superior izquierda de las mayúsculas. Aner, aner, ahí tenemos el espíritu suave sobre la alfa. Hómeros, ahí tenemos el espíritu áspero y el acento agudo antes de la mayúscula hómeros. Hómeros. Sobre la segunda vocal de los diptongos. Esto es igual que en griego moderno. Aisthesis, aisthesis, sentido. Euchomai, ruego. Yo creo que aquí hay un error también en el espíritu, que es áspero y debería ser suave, pero bueno, no se llega a ver bien. Aisthesis, espíritu suave, y acento agudo, euchomai, lo mismo. Siempre en el diptongo, o sea, dos vocales que se pronuncian juntas, el acento va a escribirse sobre el segundo elemento, a pesar de que nosotros lo vamos a pronunciar siempre en el primero. Cuando era circunflejo, el tono subía en el primer elemento y bajaba en el segundo. Cuando era agudo, el tono subía en el segundo elemento. Pero la intensidad de la voz, que también debería existir concomitantemente al tono, estaba siempre en el primer elemento, ¿sí? Porque si no, no hay diptongo. Si tenemos un sonido E y un sonido U, siempre tenemos que acentuar el sonido E, que es el más abierto, porque si acentuamos el sonido cerrado, ahí ya no hay diptongo. No puede ser EU. Si es EU, no hay diptongo. Estamos pronunciando dos sílabas, dos vocales separadas. Tiene que ser siempre EU. Pero el tono sí que puede subir en la segunda sílaba. Eu, eu, eu.
No lo vamos a esforzar, ¿no? En pronunciar el tono, el acento tonal, pero estas cosas hay que tenerlas en cuenta para entender cómo funcionaba la lengua griega. Si una vocal lleva espíritu y acento a la vez, el acento agudo o grave se coloca a la derecha del espíritu, el circunflejo encima. Oinos, ahí tenemos un espíritu suave, y encima el circunflejo. Héctor, tenemos el espíritu áspero, y al costado el acento agudo. Aquí, bueno, ahí no se ve nada, pero lo vamos a ver luego con más claridad en un documento. Déjenme silenciar el teléfono. Cosa que se me olvidó. Enclíticas y proclíticas. Esto ya es un poquito más avanzado, lo vamos a mencionar. Luego ustedes pueden volver sobre esta clase cuando más adelante quieran entender mejor esto, cuando ya se den cuenta de que estamos hablando y quieran ver cuáles son las normas. Enclíticas y proclíticas. Cada palabra tiene su acento propio. Hay, sin embargo, ciertas palabras llamadas enclíticas y proclíticas, que no se acentúan, o sea que no tienen el acento propio. Las enclíticas pierden en su acento al pronunciarse apoyadas en el acento de la palabra precedente. Precedente. Las enclíticas se juntan con la palabra anterior, como si fueran una sílaba más. Anertis, bueno, esto tiene que ser solo un acento, un espíritu suave. Anertis, tis es enclítico, anertis. Las proclíticas carecen de acento y se pronuncian apoyadas en el acento de la palabra que les sigue. Así, úcalos, hay bastantes errores en cuanto a los diacríticos. Aquí tiene que tener solamente el espíritu suave. Úcalos, no ven, úcalos, no es úcalos, sino úcalos. También en castellano hay enclíticas y proclíticas. Es una palabra enclítica, por ejemplo, el pronombre me de dijéronme. Solo que se escribe todo junto. Dijéronme se escribe junto, mientras que anertis se escribe separado. No se juntan las palabras como en español, en ningún caso. Y es una palabra proclítica el artículo. Por ejemplo, en el alma, que se pronuncia el alma. El alma. Nunca podemos decir el alma. El alma. Como si fuera una sola. ¿Sí? Pero ahí sí las escribimos separadas. Mientras que podría ser que se escribieran juntas. Simplemente no es, pero podría. Bien, desplazamiento del acento tónico. No hay en griego, a diferencia de lo que pasa en latín, una regla que determine la sílaba que debe llevar el acento. No hay una sílaba que nos diga, una regla que diga la sílaba va a estar, el acento va a estar en esta sílaba. Esta sílaba en los verbos es en los verbos de ordinario la más distante posible de la sílaba final. En las demás palabras el acento está en la sílaba que la práctica enseña, o sea, en la que está. Hay que acordarse de memoria. Eso quiere decir lo que la práctica enseña. Hay que acordarse de memoria. Por otra parte, dentro de la declinación y la conjugación, el acento se desplaza de una sílaba a otra según determinadas reglas. Estas reglas, así como las que se refieren a las enclíticas y proclíticas, se verán una vez estudiadas la declinación y la conjugación en el apéndice. Yo se las voy a explicar más adelante, ¿sí? Que a lo mejor ya en una clase cortita separada para que esta no quede demasiado larga y confusa. ¿Cuánto vamos ya de transmisión? A ver si lo dice. Primera curiosidad. Ya una hora. Bueno, sigamos. Clasificación de los sonidos. Vocales. Las 7 vocales del alfabeto griego se dividen por la cantidad en breves y largas. E, O son siempre breves. Epsilon, omicron son siempre breves. Eta y omega son siempre largas y abiertas, insisto. O. Alfa, iota e ypsilon breves o largas. Si tenemos una alfa, una iota y una y, en principio no podemos saber si son breves o largas
salvo que nos ayude, por ejemplo, un circunflejo. Si tenemos un alfa con un circunflejo, vamos a saber que es larga, porque el circunflejo solo puede estar en sílabas, en vocales largas. Lo mismo con la iota y con la y. Ediciones más modernas, más recientes, colocan una pequeña línea, macrón, sobre las vocales largas, alfa, iota e y, nunca sobre la eta y la omega, porque no es necesario, porque son siempre largas. Esto ya lo vimos cuando los que vieron latín, con el método de lengua latina para ser ilustrata, ven que siempre ponen un macrón por encima de las vocales largas. El método de Berenguer, a menos, no las pone, pero yo, que estoy transcribiendo todo el método, las agrego. ¿Sí? No es un trabajo fácil, pero creo que vale la pena. Por la cualidad en ásperas o abiertas y suaves o cerradas. Lo de ásperas y suaves es algo que ya no se usa. Vamos a hablar de abiertas y cerradas. A, E, O, ásperas o abiertas, I, U, Y, suaves o cerradas. ¿Por qué es importante saber que iota e y son cerradas? Es porque son el elemento débil de los diptongos. ¿Sí? Entre las abiertas ya sabemos que hay algunas que son más abiertas que otras. La epsilon y la omicron son más bien cerradas, mientras que la eta y la omega son plenamente abiertas. Como en portugués. Diptongos, de la unión de las vocales ásperas con las suaves, o sea, de las abiertas con las cerradas, se forman los diptongos. Estos pueden ser propios e impropios. Los diptongos propios se forman de la unión de las vocales ásperas breves con las suaves, también breves. Au, eu, o, au, eu, u, recuerden que esto lo pronunciamos u y no ou, ai, ei, oi. Esto por convención vamos a pronunciarlo de esa manera, au, eu, u, ai, ei, oi. Atención que esto todo en griego moderno se pronuncia distinto. Esto se pronuncia av, ev, bueno, esto se pronuncia u, esto coincide, e, i. Vamos a respetar la pronunciación antigua, a pesar de que a veces es más una convención que realmente una restitución del sonido antiguo, porque el sonido clásico de epsilon iota no era realmente el de ei, sino el de i, de una e cerrada y larga. Pero por razones didácticas vamos a pronunciarlo como si fuera un diptongo propiamente dicho, ei. También eu y ui se consideran como diptongos propios. Eu. Este es un diptongo bastante poco común, pero sí que se encuentra a veces. Eu, eu. Los diptongos impropios se forman de la unión de las vocales ásperas o cerradas largas, perdón, abiertas, y iota. Y son estos aquí. ¿Qué pasa? Cuando sucede esto, la iota, en época bastante temprana, se dejó de pronunciar, porque la vocal larga se la comió, por decirlo así. Entonces se empezó a escribir simplemente como una iota por debajo de la vocal larga, para indicar que ahí estaba, pero no se pronunciaba más. En general, bueno, como dice aquí, ¿no? Y entonces estos son los que se llaman diptongos impropios. ¿Por qué? Porque dejaron de ser diptongos en época bastante temprana. La iota suscripta, la iota de los diptongos impropios, se escribe debajo de la vocal áspera y recibe el nombre de iota suscrita. Suscrita es decir, escrita debajo, ¿verdad? Subscripta. En las mayúsculas se escribe al lado y se llama iota adscrita. Cuando tenemos todo en mayúsculas, no ponemos la iota por debajo, sino simplemente al costado. Parecería que es una iota de un diptongo propio, pero no lo es, no se pronuncia. La iota suscrita o adscrita no se pronuncia. No se pronuncia. No lo pronuncian la mayoría. Nosotros sí la vamos a pronunciar. ¿Por qué? Porque si no, no sabemos que está ahí. Y es importante saber que esa iota está ahí. Y aparte, en época clásica, lo más probable es que sí se pronunciara. Y se dejará de pronunciar más adelante. Oire. Se pronuncia ode. Nosotros la vamos a pronunciar oide. Si quieren, podemos hacer el esfuerzo de pronunciarla
más breve o más, con menos presencia, y siempre hacer énfasis en lo largo y lo abierto de la omega, en este caso. Aire, aire, aire. Hades, infierno. Bueno, en realidad Hades quiere decir el dios del infierno. Hades, Hades. Hades, Hades. Aquí le falta el espíritu áspero y acento agudo antes del alfa. Y aquí nos damos cuenta de que esa iota corresponde a un diptongo impropio, y que estaría suscrita si fuera todo en minúsculas, porque justamente vamos a ver el espíritu y el acento antes del alfa y no encima de la iota. Si esto fuera un diptongo propio, estarían encima de la iota. Bien, consonantes. El alfabeto griego consta de 17 consonantes, de las cuales 14 son simples y 3 dobles. Las simples se dividen en 9 mudas o oclusivas. Oclusivas es el término corriente en la lingüística actual, así llamadas porque no pueden ser pronunciadas sin ayuda de una vocal, ¿no? Según el órgano y el modo con que son articuladas, se dividen de la siguiente manera. Labiales, P, B, F. Sonora, B, sorda, P, aspirada, P, que vamos a pronunciar como F, pero ya ven que es una oclusiva, P, aspirada. B, P, P. Para pronunciarlas necesitamos agregar una vocal, por eso se les llamaba mudas. B, P, P. Dentales, con la lengua contra los dientes. D, T, T, que vamos a pronunciar F. Guturales, con la lengua atrás. G, K, K. G, Gu, Q, Q. Esta la vamos a pronunciar J. Estas tres, como ven, las vamos a pronunciar como fricativas, pero no podemos olvidar que son oclusivas, pertenecientes a este juego de oclusivas. 4 líquidas, R, así llamadas por su pronunciación dulce y fluida. Antes la gente hablaba de esta manera tan poética. Mi y ni son llamadas también nasales, siendo M una nasal labial con los labios, y ni una nasal dental, con la lengua contra los dientes. Así como gamma delante de gamma, kappa, hi, xi, equivale a una nasal gutural. Una expirante o silbante. Esta era la única vocal realmente fricativa, ¿no? Y es una fricativa especial porque es silbante. Era la única. Nosotros también tenemos la F, y tenemos otras que tienen a la fricatividad. Pero en griego era la única. Por eso había poetas que preferían evitarla, ¿no? Que no querían agregar esos sonidos tan sordo, tan soplado. Y se solía usar, esto es una curiosidad, se solía usar como aliterado para connotar agresividad, ¿no? Para dar, no sé, como un sonido de serpiente, o es famosa una literación de Medea, en la que Medea dice, usa varias sigmas, ¿no? Juntas, cuando está muy furiosa. El griego antiguo poseía además la espirante digamma. Atención, esto no es una F, es una digamma, aquí tienen que usar la F como carácter, pero es una digamma que corresponde a la V o B corta latina. Esto no es realmente una aspirante, esto es lo que equivale a una W en inglés. Woikos, esto desaparece simplemente, en general no deja rastros. Woikos equivale a vicus en latín. Uesces, luego se reduce a esces, y la vestis en latín. O tenemos
Bueno, en el caso de oinos, que quiere decir vino, tenemos vinus en latín, pero en oinos sí que dejó rasgos, se transformó en una omicron. De vinus quedó oinos. Las consonantes dobles son zeta, xi y psi. Sirven para representar los grupos formados por la una muda y la inspirante sigma. Así, zeta originariamente era la delta seguida de la sigma, pero luego parece que se dieron vuelta. Entonces, de ser zd, zd, pasó a ser z, z, z. Y luego pasó a z, simplemente. Pero originariamente esto es zd, zd, y no z. Atención con esto. Xi, la xi es el resultado de cualquier velar, o llamadas guturales también, con la sigma, gz, lo que, en vez de pronunciar gz, pronunciamos x, en vez de pronunciar x, la aspiración se pierde de la ji y todo queda en x, se neutralizan estas oclusivas y todas resultan en xi cuando se encuentran con la sigma. Y lo mismo con las labiales cuando se encuentran con la sigma. Todas dan psi. Bueno, muy bien. Ya nos hemos ido a 1:15. Así que voy a dejar esto por aquí, que si no me voy a quedar sin voz. Y seguiremos en una próxima ocasión. Espero que les haya servido y que les haya aclarado alguna cosa y motivado a seguir aprendiendo. Nos vemos.